Abre tu Biblia en Efesios capítulo 2. Vamos a continuar con nuestro estudio que le hemos llamado En Cristo, en el libro o esta carta que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Hay otra persona que le escribe una carta a Éfeso. ¿Alguien sabe? Pregunta de examen y una muy buena pregunta. ¿Alguien más le escribió una carta a Éfeso? ¿Quién se le escribió? Y está en la Biblia. ¿Juan? Bueno, se la dictaron a Juan, pero ¿quién se la dijo? Jesús, exacto. En Apocalipsis capítulo 2 hay una carta que Jesús le escribe a la iglesia de Éfeso y que Juan es el que la recibe del Señor y la transcribe, ¿verdad? Pero es una carta que Jesús le escribió a esta misma iglesia. Y Pablo se ha dedicado a escribir en estos primeros capítulos acerca de las bendiciones que tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas. Y lo último que vimos en Efesios capítulo 2, los primeros 10 versículos son maravillosos, bellísimos, darnos cuenta de nuestra condición, de cómo estábamos y lo que Él hizo por nosotros. Nos dice las razones por las cuales hizo lo que hizo, salvarnos. Dice ahí por amor, dice ahí por gracia y dice ahí por medio de la fe. Esta primera porción del capítulo 2 me habla de esto, la salvación por gracia, por fe. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo 2, versículo 11 al 13, pero para darle contexto al texto, ahora sí que contexto al texto, vamos a leer hasta el versículo 18, aun cuando vayamos a ver solamente el verso 12 al 14. Lo leemos y oramos, ¿les parece? Dice en Efesios 2, versículo 11: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo en el que podemos meditar en tu palabra y conocer más acerca de lo que tú quieres para nuestras vidas, de tu voluntad para cada uno de nosotros. Y Señor, ayúdanos a comprender lo que quieres decirnos, a entender lo que tú quieres hablarnos en este día, Señor, a través de tu palabra. Y por medio de tu Espíritu te pedimos que tú traigas dirección, Señor, para nuestras vidas. Nos guíes a la verdad, Señor. Nos dirijas, Señor, y sobre todo nos capacites para creer tu palabra, Señor, y salir de aquí, Señor, creyendo lo que tú has hecho en nosotros. Señor, si es necesario, exhórtanos y corrígenos, Señor, y te pedimos que nos enseñes y nos instruyas en este día, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Me di a la tarea de leer hasta el versículo 18, porque en toda esta porción se revela de qué está hablando Pablo. Porque en los primeros versículos comienza a hablarle a los gentiles, dice ahí, en cuanto a la carne. Y de repente les dice, ustedes estaban lejos y ahora han sido hechos cercanos. ¿Y quiénes eran los que estaban cerca entonces? Sería la pregunta. Y el resto de los versículos del 14 al 18 nos habla de estos dos pueblos.
un pueblo que era el judío, otro pueblo que era los gentiles, y cómo a través de Cristo los dos han llegado a ser uno solo. El versículo 16 me dice claramente: la cruz ha reconciliado con Dios a ambos en un solo cuerpo, y dice, matando en ella las enemistades. Entonces aquí me está revelando que ambos pueblos, los judíos y los gentiles, había una enemistad entre ellos. Y para el tiempo en que Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, ya la iglesia ya se había esparcido a diferentes ciudades. Y en esta expansión a otras ciudades, el evangelio estaba llegando a personas que no eran judías. De hecho, desde el primer día en que la iglesia se formó, el evangelio comenzó a llegar a personas extranjeras, a personas que no eran naturalmente judías o de nacimiento judíos. Ahora, entendemos una cosa: Jesús es judío. Y entendemos una cosa: todos los apóstoles, los 12 apóstoles, son judíos. Eso nos queda claro. Y Jesús nos dice, cuando le habla a la mujer samaritana, que le dice acerca de los samaritanos: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, ¿no? Y dice, porque la salvación viene de los judíos. Y así es. Dios escogió un pueblo para a través de él traer al Mesías y traer al Cristo, y es el pueblo judío. Ahora, ¿tiene algo de especial el pueblo judío? Nada, realmente no. Lo que tienen de especial es el Dios que ellos tienen. En realidad eso es lo que los hace especiales. Si te das cuenta, a través de la historia del pueblo judío, escrita en la palabra de Dios, nos damos cuenta que era un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, dice. Esto quiere decir que el cuello lo tenían demasiado duro, con el fin de no humillarse delante de Dios, no postrarse ante Dios. Y entonces nos damos cuenta que dices, ¿y este pueblo por qué lo escogió Dios? Si es tan rebelde y se aleja de Dios una y otra vez. La única razón que encuentro es porque Él es Dios. Y si me quisiera una respuesta aún más a esa pregunta, tendría que preguntarme, ¿y por qué yo? No nada más porque ellos, sino porque yo, porque Dios se reveló a mi vida, y porque siendo lo que soy, Él me ama y me ha salvado. Entonces Dios escogió el pueblo judío. Pero llegando a este tiempo, la iglesia comienza a través de los judíos y comienza a expandirse. Y había algunos judíos que creían que era necesario convertirse al judaísmo para entonces hacerse cristianos. Y hay un gran debate en el libro de los Hechos acerca de esto. En el capítulo 15 es cuando se resuelve. La verdad es que el primer hombre que vio a un gentil convertirse fue Pedro. Y Pedro es el que tiene un llamado de Dios a ir a la casa de un hombre llamado Cornelio en Jope, en donde él comparte el evangelio. Todavía no está terminando de platicar el evangelio, en una casa no judía sino gentil, y el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en este grupo de personas. Y se da cuenta que Dios también ha llegado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Básicamente los gentiles son todo aquel que no es judío, ¿no? Entonces creo, y estoy casi seguro, que todos los que estamos aquí son gentiles. Casi seguro, no sé, a lo mejor uno o dos tendrían algún linaje judío o vienen de esa nación, pero en realidad la mayoría de los que estamos aquí somos gentiles. Eso es lo que somos, ¿no? No somos de nacimiento judíos. Y por lo tanto, al haber esta enemistad entre los pueblos, porque los judíos decían, es que ellos tienen que convertirse primero al judaísmo para entonces ser cristianos. Cuando Pedro va con Cornelio, cuando Pablo comienza a ir a otras regiones y ve que no solamente los judíos reciben el evangelio, sino los gentiles también, entonces se da cuenta, Dios ha abierto la puerta a los gentiles para la salvación. Y entonces cuando llega a esta porción Pablo en Efesios, él empieza a decir, ya no son dos pueblos distintos, ahora son uno solo.
En la cruz el Señor los ha reconciliado. Ahora aquellos que estaban lejos y aquellos que estaban cerca, tanto gentiles como judíos, tienen entrada, dice en el verso 18, por un mismo espíritu al Padre. Y Pablo le va a dedicar un buen tiempo a hablar en este sentido, y va a estar haciendo referencia a eso más adelante cuando hable de la unidad de la iglesia, cómo debe de ser, debe de caminar en unidad la iglesia, y todos nosotros debemos de caminar para mantener esa unidad en el vínculo de la paz. Pero la porción que he decidido ver solamente el día de hoy, el verso 11, 12 y 13, me habla acerca de la circuncisión e incircuncisión. Y yo quisiera dedicar el día de hoy a hablar acerca de esto y relacionarlo con algo que puede suceder en nuestras vidas, ¿no? El denominarnos cristianos, pero solamente tener la denominación de cristiano, o sea, el nombre de cristiano. Pero quizás no soy cristiano, solamente tengo el nombre de ser cristiano. Y es porque en el versículo 11 comienza Pablo a decir así: por tanto, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y me llama la atención esa palabra, llamados, ¿no? Y le está hablando a los gentiles y dice, en otro tiempo ustedes eran llamados de esta manera, incircuncisión. Pero dice, por la que se decía llamar circuncisión. Y me llamó la atención esta palabra, ¿no? Que está haciendo esta diferencia. Ustedes son los circuncisos, nosotros somos la circuncisión. Eso es lo que prácticamente Pablo está diciendo. Así se ha denominado esto, ¿no? Pero la pregunta será, aquellos que se hacen decir la circuncisión, ¿será la verdadera circuncisión? Y aquellos que llamaban incircuncisión, ¿podrían ser la verdadera circuncisión? Y dices, ¿de qué está hablando? Ok, vamos a ir poco a poco viendo esto, ok, viendo esto. Ahora, los judíos se gloriaban de ser el pueblo de Dios. Y una de las señales, o más bien la señal que Dios le había dado al pueblo judío de que eran su pueblo, era esto, la circuncisión, ¿no? Ahora, ahí mismo dice en el verso 12 que los gentiles antes eran ajenos a los pactos de la promesa, como una de estas cosas que les hacían, 5 cosas que les hacían falta, ajenos a los pactos. Y es que la circuncisión era eso, la señal del pacto. ¿Cómo comenzó esto, este hecho? Desde mucho tiempo atrás. Abraham es aquel que Dios llama, y de él viene todo el pueblo judío. Abraham tuvo a un hombre llamado Isaac. Isaac tuvo a 12 hijos, entre ellos, Isaac tuvo 2 hijos. Oh, Dios mío. Abraham tuvo a Isaac y a Esaú. ¿Sí es ahí? No. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y Jacob es aquel al que Dios le llama y le cambia por nombre Israel. Y es este pueblo, el pueblo judío. Y Abraham es llamado desde Ur de los Caldeos. Y Dios lo llama a ir a una tierra que no conoce. Esto está en Génesis capítulo 12. Lo interesante es que desde ese momento, cuando Dios le llama a Abraham, le dice, deja tu tierra y tu parentela a la tierra la cual yo te voy a mostrar. Y dice, y de ti vendrá, dice, tú serás padre de muchas personas. De ti saldrá una gran nación. Pero lo interesante es que le dice, en ti serán benditas todas las familias, dice, de la tierra. Y al hablar de todas las familias, está hablando no solamente de aquellos que surgen de su linaje y que son judíos, sino de todas las familias de la tierra.
cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, ya estaba incluyendo a los gentiles. Esta bendición que yo te estoy dando va a alcanzar a aquellos que no son de tu linaje, alcanzará a todas las familias de la tierra. Y la Biblia me dice que Abraham salió de ahí, salió a medias, ¿no? Salió a medias porque no llegó al lugar donde Dios le iba a mostrar, sino se quedó a la mitad. Y salió a medias porque no dejó a toda su familia, no se llevó a Lot. Pero a través de un proceso llega un momento en que Abraham muestra que ha tenido fe en la promesa de Dios. Ahora era difícil para él ejercitar esa fe porque dice en Hebreos, él tenía esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que él, siendo un anciano de 100 años, su esposa siendo de 90 años y siendo estéril, era imposible que tuviera hijos. Entonces tenía que ejercer fe y creer: Señor, tú me vas a dar un hijo y tú vas a cumplir esta promesa, que de mí vendrá una gran nación y que de mí, a través de mí, serán benditas todas las familias de la tierra. Pero llega el momento en que Abraham cree, le creyó al Señor. Y dice la palabra que al creer, entonces su fe le fue contada por justicia. Fue justificado por Dios por la fe. Pero no es hasta el capítulo 17 de Génesis, cuando él muestra fe, es en Génesis 15, cuando él llega a cuando la historia llega a Génesis capítulo 17, entonces Dios lo que hace es un pacto con él. Entonces lo que Dios dice: este pacto está basado en lo que yo te he dicho, en mi palabra, y no en lo que tú puedas lograr. Porque has sido justificado solamente por fe. Y en Génesis 17 entonces Dios le da esta señal del pacto. Entonces lo que vas a hacer para mostrar que tienes un pacto conmigo es circuncidar el prepucio de todos los hombres, los hijos varones. En el 8º día lo vas a hacer. Y lo hace desde ese momento y se convierte en esto la señal de que este es un pueblo, el pueblo de Dios, la circuncisión. La circuncisión es un proceso físico, es en el cuerpo físico, pero simboliza algo mucho más profundo. O sea, no se queda solamente en lo físico, sino simboliza esto que es profundo, de lo que estamos hablando: el pacto de Dios. Por la fe han sido justificados. Pero al llegar a esta carta a Éfeso, al decir: ustedes serán llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, no dejo de pensar que Pablo está utilizando llamada circuncisión para poner en duda si realmente es esta la circuncisión. Porque a través del tiempo la circuncisión se convirtió solamente en algo que se vivía en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo judío se había alejado de Dios, que ya no confiaba en sus promesas y en su pacto, pero bien que tenían la señal en su cuerpo. Era algo solamente externo. Pablo lo dice ahí, por la llamada circuncisión hecha con mano, dice, en la carne. No tenían significado más profundo de fe, sino que poseen solamente la señal y no el significado de la señal, sino solamente en la carne, no en el corazón. Y la Biblia, cuando hace esto el Señor, de repente empieza a hablar que la circuncisión tenía que ser algo interno y no nada más externo, no nada más algo en la carne, sino algo profundo. Mira lo que dice en Levítico capítulo 26. Cuando el pueblo comienza a rebelarse en contra de Dios, en Levítico 26, verso 40 al 41, Levítico 26, verso 40 y 41, muestra cómo la desobediencia del pueblo era una muestra de que no había una verdadera circuncisión en ellos. En el verso 40 dice así: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. El Señor está revelando que su pueblo se ha puesto en su contra.
Y llegará un momento en que lo van a confesar. Mira lo que dice el verso 41. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón, ¿qué dice? Incircunciso, y reconocerán su pecado. Tenían hasta en este momento este problema. Tenían una señal externa, pero no había una realidad interna. En Deuteronomio capítulo 10 continúa este mismo tema y ahora con una invitación al pueblo de Dios. En Deuteronomio 10, verso 16 se lee así: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces llega el momento en que Dios tiene que invitarles y decirles: esta es una invitación que te hago. No vivas en lo externo solamente. Lo que tienes que hacer es circuncidar el prepucio de vuestro corazón. Pero esto representa un gran problema. Porque cortar la carne externa se puede hacer, pero quitar, circuncidar el corazón es imposible para el hombre. Y tenemos esta lucha constante. ¿Qué quiero hacer ahora? Reflejarlo a nuestro caminar. O sea, podríamos tener la señal por fuera y mostrar por fuera algo que se asemeje al cristianismo, pero sin una transformación interna, que esa solamente la puede hacer aquel que puede llegar a nuestro corazón. Entonces, aunque Dios les dice: circuncida el prepucio de vuestro corazón, esta invitación debería de revelar al pueblo, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo entrar dentro de mi corazón y quitar aquello que estorba? Bueno, checa lo que dice en Deuteronomio capítulo 30 y me revela entonces el proceso y quién es el que puede hacer esto. En Deuteronomio 30, en el versículo 6 dice, mira lo que dice el verso 5: te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Esto está diciendo: yo voy a ir por ti, te voy a traer de regreso. Es más, ¿por qué no leemos desde el principio Deuteronomio 30? Verso 1 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que ha puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Arrepentimiento, ¿verdad? Mira lo que dice el verso 2: te convirtieres a Jehová tu Dios, conversión, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará, ¿no? Y de repente dices: ah, caray, estos estaban lejos, ¿verdad? Entonces no estaban tan cerca, ¿no? Entonces dice: de allá te voy a recoger. Verso 5: te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y dice el verso 6 entonces: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Quién lo va a hacer? Jehová tu Dios, dice aquí. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Digamos, para que entonces ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces ellos estaban viviendo algo solamente externo, algo que ellos podían hacer, pero solamente Dios puede hacer esto, penetrar en lo más profundo y hacer una transformación en lo más profundo. La Biblia me habla de esto o hace referencia a esto como un nuevo nacimiento, como un nacer de nuevo, ¿no? Muchos de nosotros antes de venir a Cristo quisimos componer nuestra vida y tratábamos. Me acuerdo que un amigo mío, no le digan que les dije a ustedes, pero un amigo mío en Monterrey, recién yo me convertí, hasta ahora me doy cuenta, Eric Santos, mi amigo que
Se convirtió hace un par de años y está ahí en Monterrey, en Semilla Monterrey con Lenin. Íbamos, justo hace poquito fui a Monterrey y pasamos por la iglesia donde yo me congregaba ahí en Monterrey, en mi principio, en mi caminar, en los primeros días de conocer a Cristo, ¿no? Y le dije, mira, ahí le digo a Lenin, mira, ahí está la iglesia donde yo me congregaba. Y dice Santos, tú me trajiste aquí. Y yo así de, ¿neta? En esa época, sí, me trajiste. Y dice, pero me engañaste. Y yo, ¿cómo? ¿Te engañé? Y me dice, sí, me dijiste, vamos a un mandado. Y llegamos al estacionamiento de la iglesia y nos bajamos y el cuate estaba... Y él nunca Dios hizo nada en ese tiempo en Eric Santos, pero otro amigo mío que siempre andaba conmigo, decíamos, éramos uña y mugre, y él era la mugre, obviamente, y yo era la uña, ¿no? Éramos uña y mugre, y lo llevé varias veces ahí, ¿no? Y él sintió algo y quiso cambiar, pero lo hizo nada más por lo externo. Y uno de los símbolos de su rebeldía era el cabello que traía y se lo cortó por completo. Todos dijeron, ¿qué te pasó? ¿No? Y era como una forma externa de tratar de transformar su vida. Y muchos de nosotros quisimos hacer eso en algún momento. Ahora sí voy a arreglar mi vida, para darnos cuenta que no tenía profundidad eso. Y cuando llegaba la oportunidad de rebelarnos de nuevo contra Dios, ¿qué hacíamos? Nos rebelábamos contra Dios. Hasta que entonces hubo un nuevo nacimiento. Mira lo que dice en Ezequiel capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, en el Antiguo Testamento, Dios habla de un nuevo nacimiento, de un corazón nuevo. Ezequiel 36, verso 26. Mira lo que dice y qué parecido a lo que acabamos de leer acerca de es Dios el que va a circuncidar tu corazón. Mira lo que dice en el verso 24, por ejemplo. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Te suena? Es justo eso. Se han alejado y yo los voy a traer de regreso. Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mira lo que dice el verso 26. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces aquí Dios está revelando esto que estaba planeando hacer, dar un nuevo nacimiento, dar un espíritu nuevo y un corazón nuevo, y entonces tener un corazón en ellos que los haga, dice en el verso 27, andar en sus estatutos, vivir para Él. Me encanta el verso 27 donde dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. No cualquier espíritu, sino mi espíritu es lo que voy a poner dentro de ustedes. Y va a haber una transformación que va a hacer que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Comiencen a vivir lo que dicen ser. Empiecen a vivir de acuerdo a lo que yo les he dado. Y entonces cuando llega el tiempo del Mesías, de Cristo, cuando Él camina en esta tierra y Él como el Mesías, el Cristo, viene a cumplir el propósito de Dios, un hombre se acerca con Él y viene de noche a hacerle una pregunta que al final no la hace, pero por la respuesta del Señor Jesús creo que es la pregunta que tenía Nicodemo. En el capítulo 3 de Juan, en el verso 2, dice que este hombre vino de noche, le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es la pregunta de Nicodemo? ¿Cómo puedo ver el reino de Dios? ¿Cómo puedo tener este reino de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo verlo? ¿Cómo puedo entrar?
Porque más adelante Jesús dice, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? Y Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se vuelve loco, porque empieza a decir, a ver, ¿cómo? ¿Por qué un hombre tan viejo, cómo puede nacer de nuevo? ¿Cómo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y se va a un pensamiento no espiritual, sino natural. Dice, ¿cómo podría un hombre estando viejo nacer de nuevo? Y Jesús entonces le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús le explica, hay un nacimiento natural y hay un nacimiento espiritual. El que no nace de agua y del Espíritu. ¿Y cuál es el nacimiento de agua? El verso 6 lo dice, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, tú ya naciste de la carne, pero es necesario que nazcas, dice aquí, del Espíritu. Y entonces le dice el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces lo dice, lo hace. Esto tiene una referencia a Ezequiel capítulo 36, porque de repente, Ezequiel capítulo 36, porque de repente Nicodemo le dice, ¿y cómo puede ser esto? Y él dice, y Jesús le dice, ¿has enseñado la ley? Y eres un escriba de la ley y no sabes esto. O sea, ahí está escrito. Y es ese momento, esa enseñanza. La que Jesús está trayendo ahora es Dios el que puede hacer este nuevo nacimiento, el que puede quitarte el corazón de piedra y darte un corazón de carne, un corazón nuevo, su espíritu en el hombre, el Espíritu de Dios. Y entonces dice claramente, así es todo que es nacido del Espíritu. Hay algo que lo mueve, pero no sabes qué es, y es el Espíritu de Dios. Y me hace vivir de acuerdo a su palabra, vivir cumpliendo su palabra, cosa que antes no podía hacer y que todos sabían y dicen, ay, tú eres un borracho, ¿no? Y yo me acuerdo, recién me convertí, dejé las drogas, ¿no? Y me dijeron, pues está bien. Mis cuates me decían, no, pues un tiempo de limpieza está bien. Para regresar al rato con ganas, pues está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Y para mí era así de, no voy a regresar, no voy a volver. Tengo un corazón nuevo, lo que ellos creían que no podía hacer. Lo llevo viviendo 16 años y siguen extrañados así de, ¿no? Han de pensar que ando en otra droga distinta, ¿no? Para haberme vuelto loco y ser pastor ahora, ¿no? Pero no es ninguna droga, es un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y esto es lo que Pablo está haciendo referencia acá. ¿Sabes? Ustedes serán llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y estos que dicen ser la circuncisión están igual de lejos, ¿no? Pero para Pablo dice, bueno, ustedes estaban lejos, ellos estaban cerca, aunque estaban lejos. ¿Y qué lejos es estar cuando uno cree que es cristiano y no es cristiano? Porque estás cerca, pero estás muy lejos. Porque debe de ser una vida frustrante tratar de vivir de acuerdo al Señor y no poder vivir de acuerdo al Señor. Y debe de ser frustrante. En Romanos capítulo 2, verso 28, mira lo que dice. Romanos 2, verso 28. Pablo en Romanos capítulo 2 comienza a hablar acerca de los judíos y cómo tanto judíos como no judíos, capítulo 1 de Romanos, eran pecadores. Romanos 2 dice, también los judíos eran pecadores. Y en Romanos 2, verso 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y dice, ese es el verdadero judío,
no el que lo es en el exterior, sino el que lo es en el interior. La circuncisión verdadera es la circuncisión del corazón, la interna, la profunda, de la cual la alabanza no es para los hombres, sino es para ¿quién? Para Dios, porque es el único que puede cambiar el corazón, es el único que puede transformar el corazón. Los judíos vivían una religión y querían meter a los gentiles a su religión, y es muy fácil y cómodo estar en una religión, porque solo es lo exterior. Y mientras te vean de cierta manera, entonces pasas como parte de esa religión. Pero Dios quiere hacer una obra en el interior, en lo profundo, por dentro, ¿no? Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 11. Colosenses 2, verso 11. Dice: en Él, o sea, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, estoy en el verso 13 de Colosenses 2, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Sabes, nosotros fuimos circuncidados, pero no con una circuncisión hecha a mano, sino una circuncisión profunda. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando nacemos de nuevo, lo que sucede es lo que dice el verso 12. Somos sepultados con Cristo, pero también fuimos resucitados con Él. Hemos muerto para vivir de nuevo. Y así el poder que levantó de los muertos al Señor Jesús es el poder que nos ha levantado a nosotros. Estábamos muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, pero Él nos dio vida juntamente con Él. Nos hizo un trasplante de corazón, ¿no? Nos quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. ¿Cómo se ve esto? Mira lo que dice Pablo también a los filipenses, en Filipenses capítulo 3, verso 3. Y era algo común en este tiempo, tanto que una carta completa, la carta a los Gálatas, está escrita con ese tenor, ¿no? Es por el Espíritu, no es por la carne. Y en Filipenses menciona de nuevo esto, y en Colosenses lo menciona, y en Efesios lo menciona. Era algo muy común. Y creo que el día de hoy es algo muy común, vivir un cristianismo religioso, solamente en lo externo. Si haces esto, no haces esto, entonces eres. Pero no es así. Mira lo que dice en Filipenses 3, pero deja leer el verso 2 para que nos demos cuenta que está hablando de esto. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y dices, órale, qué agresivo, ¿no? Pero al decir guardaos de los mutiladores del cuerpo, está hablando precisamente de estos, que querían añadir a los cristianos a su religión, querían mutilar el cuerpo, querían circuncidarles con mano en la carne. Pero mira lo que dice el verso 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. Pablo dice esto, nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa es la verdadera circuncisión. Y es de esta manera como se ve una persona que ha nacido de nuevo. Sirve a Dios en espíritu. La palabra servir se intercala con esta palabra adorar, porque adorar es servir a Dios, servir es adorar a Dios. Y lo que está diciendo, adoramos en espíritu a Dios. Y Jesús eso es lo que dijo.
Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la única manera de adorar en espíritu es a través de un nuevo nacimiento, por medio de su espíritu en nosotros. Una persona que ha nacido de nuevo se ve así. Una persona que vive constantemente en el Señor, adorándole, sirviéndole. Ahora checa lo que dice ahí. Lo segundo es, nos gloriamos en Cristo Jesús. El único motivo de orgullo es Cristo el Señor, porque sabemos que Él es el que nos ha rescatado. Él es el que ha muerto por nuestros pecados. Con Él fuimos sepultados para que con Él seamos resucitados. Él es el que nos ha hecho nuevas criaturas. Él es el que fue al Padre para pedirle que enviara el Espíritu Santo de la promesa y que el Espíritu Santo esté en nosotros. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Es una persona que se gloría en Cristo Jesús. Pero también, por último, tercera característica, dice en Filipenses 3:3 al final, no teniendo confianza en la carne. No tenemos confianza en la carne, en lo que nosotros pudiéramos hacer o dejar de hacer. No confiamos en nuestro desempeño, confiamos en la obra completa de Cristo en la cruz. No confiamos en lo que nosotros pudiéramos hacer para el Señor. No vivimos una religión, confiamos en lo que Él ha hecho por nosotros, nos gloriamos en Él y le servimos en espíritu. Esa es la verdadera circuncisión. Entonces dice en Efesios, regresando a Efesios, espero no haberme alejado tanto del tema, pero creo que era importante ver esto, porque el día de hoy no vivimos este conflicto. No hay judíos entre nosotros tratando de circuncidar la carne, no. Pero sí puede haber personas religiosas entre nosotros que dicen, no, bueno, un semilloso hace estas cosas. Bueno, ¿y cómo? Porque no se trata ni de semilla, no se trata de una iglesia, no se trata de un pastor, se trata de Cristo, de Él se trata. Y no se trata de qué es lo que pueden ver que puedas hacer o dejes de hacer, sino una transformación en el interior, en lo profundo. Entonces dice Él, ¿no? En otro tiempo ustedes serán llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Cuidado con solamente tener la denominación de cristiano. Cuidado con ser un cristiano en lo externo solamente. Dios quiere hacer una obra profunda en nosotros. Entonces dice el verso 12, en aquel tiempo, en el otro tiempo, dice, estaban sin Cristo. Y estar sin Cristo es estar perdido, ¿verdad? Estar sin Cristo es estar muerto, porque es por medio de Él que nos ha resucitado. Estar sin Cristo es estar hambriento, ¿no? Porque Cristo es el pan de vida que nos sacia por completo. Sin Cristo vivíamos así, hambrientos, y queríamos más y más y más. Estar sin Cristo es estar ciego. No sabes por qué estás aquí, para qué estás aquí. Estás en oscuridad porque Jesús es la luz del mundo. Ahora que tenemos a Cristo, tenemos la luz del mundo para no andar más en tinieblas. Estar sin Cristo es estar sin saber a dónde ir, porque Él es el camino, sin saber por cuál camino tomar o qué rumbo tomar. Estar sin Cristo es estar muerto porque Él es la vida y bien muerto porque Él es la resurrección. Estar sin Cristo es estar en mentiras y en un engaño continuo porque Él es la verdad. Y dice, antes estaban así, sin Cristo, pero ahora con Cristo no hay nada que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni el presente, ni el futuro, ni ángeles, ni principados, ninguna cosa creada nos puede separar de Cristo. Ahora estamos en Cristo, antes estábamos sin Cristo. Antes estábamos, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Esto es algo muy interesante, lo vimos en Gálatas. Dice que todo aquel que es de la fe de Abraham, entonces es hijo de Abraham. Dices, ok, ¿no?
Entonces ahora soy hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque tengo la misma fe que él tuvo y he sido justificado por esa misma fe. Y siendo así, entonces tenemos ahora una ciudadanía. Filipenses 3:20 me dice que esa ciudadanía está en los cielos. Ahora dice, en aquel tiempo eran ajenos a los pactos de la promesa. Y hablamos de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Después hizo uno con Moisés, después hizo uno con David. Y con David Dios lo ratificó, hablando de cómo de él vendría aquel que sería Rey de reyes, Señor de señores. Pero ahora Él es nuestro Dios. Y ahora Él es nuestro Rey. Ahora somos parte de esas promesas y de esos pactos. Dice ahí mismo en Efesios 2:12, en aquel tiempo estaban sin esperanza. Y claro, no la teníamos. No había esperanza. No había esperanza ni de cambiar, de poder cambiar, pero tampoco había una esperanza del futuro, ni del más allá. Pero la Biblia me dice que nuestra esperanza es como una segura ancla del alma, la cual, dice, ha traspasado los cielos y ha llegado hasta el lugar santísimo. Y me habla de esta esperanza que tenemos en el Señor Jesús, que el día que dejemos este mundo, nuestra vida está anclada en aquel lugar donde Él está, que seremos absorbidos por esa realidad y estaremos con Él, delante de Él. Tenemos una esperanza y es una segura ancla del alma. Y dice también, en aquel tiempo estaban sin Dios en el mundo. Y como vimos en Éfeso, tenían a Diana de los Efesios, tenían dioses, pero no tenían al Dios verdadero. Y la Biblia me dice que hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. En el verso 13 dice entonces, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué cosa? Por la sangre de Cristo. ¿A poco no te da gusto ya no estar lejos, sino estar cerca? ¿A poco no te da gusto ahora tener a Cristo, tener una ciudadanía, tener una esperanza, tener un Dios en este mundo? Pero asegurémonos de que eso sea real en nuestras vidas, que no sea solamente algo externo, que no seamos llamados solamente cristianos, sino seamos aquellos que Cristo ha rescatado de la muerte y le ha dado vida, y ahora vivimos para Él. Aseguremos de no ser solamente llamados, sino que seamos esta verdadera circuncisión, que adoremos en espíritu al Señor, que nos gloriemos en Cristo Jesús, que podamos o más bien que no confiemos en nuestra carne, sino confiemos solamente en Él. Muy bien. ¿Por qué no oramos? Le damos gracias a Dios por esto que Él ha hecho. Si el día de hoy tú eres uno con Cristo, si Él te ha dado paz, si Él te ha hecho nuevo, si puedes identificar eso, ¿no? Él me hizo nacer de nuevo, me dio un nuevo corazón. Ahí, cerrados tus ojos, comienza a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque lo que yo no podía hacer, tú lo hiciste. Yo no podía cambiar mi corazón, pero tú lo cambiaste. Yo no podía caminar en tus estatutos, pero ahora tú lo has hecho. Si no puedes identificar que has nacido de nuevo, ¿qué tienes que hacer? La Biblia dice, lo único que tienes que hacer es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, enviado a morir por tus pecados para darte una nueva vida. Y es lo único que tienes que hacer, creer en Él. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede hacerse esto? Y Jesús lo único que le dijo fue eso: si tú crees en el Señor, en aquel que ha enviado Dios, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, una nueva vida. Y es lo que tienes que hacer, creer en el sacrificio de Jesús. Es lo que dice aquí, que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz. Nosotros podemos ser sus hijos.
sea, todo aquel que cree en Él y que le recibe, le da la potestad de ser hijo de Dios. Entonces, si no identificas ese momento, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero creer en ti. Yo quiero un nuevo nacimiento en ti. Yo no quiero vivir en lo externo. Yo no quiero nada más denominarme cristiano. Quiero ser uno contigo. Quiero vivir para ti. Cambia mi corazón. Dame de tu espíritu. Pon tu espíritu en mí para poder andar en tu palabra, andar en tus estatutos, caminar de acuerdo a tu voluntad. Señor Jesús, gracias, Señor. Pablo hace que estos hombres volteen a ver hacia el pasado y cómo eran en otro tiempo. Y Señor, en esta hora, simplemente al mirar hacia atrás y ver lo que éramos en otro tiempo, así estábamos, Señor, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo, totalmente ajenos, Señor, a que tú tenías un plan para cada uno de nosotros, Señor, en que tú habías cumplido ya ese plan, Señor, hace 2000 años, para darnos una nueva vida, Señor. Gracias, Señor, porque ahora no somos extranjeros y advenedizos, ahora somos ciudadanos tuyos, Señor. Nuestra patria es la patria celestial, Señor, que el día de hoy tú estás, Señor, construyendo para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario, Señor. Aquellos que nos has dado, Señor, esta nueva vida, una nueva vida en ti, una vida eterna, Señor. No tenemos otra palabra más que gracias, Señor, por tu obra. Gracias, Señor, porque fuiste paciente con nosotros, Señor. Nos mostraste tu gracia y tu misericordia, y por gracia somos salvos, Señor, por medio de la fe que proviene de ti, Señor, que es de ti, Señor. Gracias por esto, Señor. Y yo te pido por aquellos, Señor, que a lo mejor el día de hoy han identificado eso, que solo se hacen llamar cristianos, pero que necesitan un nuevo nacimiento. Señor, haz lo mismo que has hecho en muchos de nosotros, Señor. Haz tu obra, Señor. Cambia su corazón. Dales una nueva vida, Señor. Dales de tu espíritu, Señor. Es algo que solamente tú puedes hacer, ninguno de nosotros puede hacer. Señor, ellos no pueden hacerlo por sí mismos. Otro hombre no lo puede hacer por ellos, solamente tú, Señor. Entonces te pedimos que seas tú cambiando su corazón y llenando con tu espíritu sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.